1947, Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad. Él estaba convencido de que las tormentas eran fenómenos eléctricos y propuso un método bien arriesgado para demostrarlo. ¿Qué hizo? ¿Metió su dedo en el enchufe? Algo así. Una noche de tormentas hizo volar una cometa con una punta metálica. La cometa estaba atada a un hilo de seda en cuyo extremo había una llave, también metálica. Él mismo sostuvo la cometa con un segundo hilo de seda. Cuando se concentraron las nubes de tormenta y el hilo empezó a dar muestras de carga eléctrica porque las fibras del hilo se repelían unas a otras, Franklin acercó su puño a la llave y sin llegar a tocarla, vio que saltaron chispas. ¡Qué loco! ¡Pudo haberse electrocutado! Sí, realmente pudo haber muerto. Ya luego experimentó con una botella de Leyden, que eran los focos de la época. Franklin vio que esta, al ser cargada con electricidad del cielo, se comportaba igual que si se hubiera empleado electricidad terrestre. Y le dio una aplicación práctica a su descubrimiento. Si se fijaba una varilla metálica puntiaguda en lo alto de un edificio y se conectaba al suelo, la carga eléctrica del rayo se descargaba rápidamente y de forma silenciosa, sin causar estragos. Es así que se comenzó a obtener energía eléctrica también del cielo. La vocación tardía de Franklin. La botella de Leyden alcanzó una gran popularidad en su época e hizo las delicias de científicos y no científicos. A este segundo grupo pertenecía Benjamin Franklin. Franklin había trabajado como impresor desde muy joven y con solo 23 años ya era el dueño del periódico La Gaceta de Pensilvania. Durante los siguientes años dirigió y editó otras publicaciones. Creó diversas bibliotecas y escuelas, fundó el primer cuerpo de bomberos de Filadelfia y también el primer hospital de Pensilvania. Su éxito fue tal que en 1748, con 42 años, pudo permitirse el lujo de retirarse y dedicarse a una de sus pasiones, la física. En concreto, se interesó por los fenómenos eléctricos, después de ser testigo de algunas demostraciones sobre electricidad estática y la botella de Leyden. Franklin, que era un hombre creativo y muy curioso, cualidades que debe tener todo buen científico, convirtió su imprenta en un laboratorio casero y se puso a experimentar. Los resultados empezaron a llegar muy pronto. Franklin se dio cuenta de que la botella de Leyden no tenía por qué ser una botella. Es decir, podía utilizarse el vidrio de una ventana recubierto de hojas metálicas. En cierta ocasión, conectó varias a la vez y consiguió almacenar una gran cantidad de electricidad. Entonces no se le ocurrió otra cosa que comprobar si con ella podía matar a su pavo de Navidad. El pobre animal de todos modos iba a acabar muerto. En vez de eso, fue el propio Franklin quien recibió la descarga y quedó inconsciente. Intenté matar un pavo y casi logro matar a un ganso, reconoció más tarde, con su peculiar sentido del humor. Esta fue la primera, pero no la última, que estuvo a punto de morir electrocutado. El caso es que Benjamin Franklin estaba muy intrigado por la forma en que se descargaba la botella de Leyden. Cuando se agotaba la carga eléctrica en su interior, se veía una chispa y se oía un leve chasquido. En definitiva, se emitía luz y sonido. A Franklin no le pasó inadvertida la semejanza. Salvo las distancias entre la descarga de una botella de Leyden y el rayo, podría ser que el cielo y la tierra formasen una enorme botella de Leyden durante una tormenta. En tal caso, rayo y trueno serían un fenómeno similar a la chispa y al chasquido que se produce en la descarga de una botella de Leyden, pero de proporciones gigantescas. Franklin no era el primero en hacerse esa pregunta, pero había una diferencia especial con los anteriores. Él estaba dispuesto a todo para comprobarlo. Rayos y relámpagos. En 1751, y después de varios veces de reflexionar para madurar la idea, nuestro protagonista ya tenía claro cómo probar su teoría. Si el relámpago no quería llegar hasta él, tendría que ser él quien llegase al relámpago, o mejor dicho, una cometa manejada por él.
Así que puso manos a la obra. Cogió una cometa y le instaló un alambre puntiagudo metálico, al que le ató una larga cuerda. Esta cuerda, al mojarse en la tormenta, serviría como perfecto conductor de la electricidad. Al final de la cuerda habría una llave de metal. Si el rayo era efectivamente electricidad, la llave se cargaría también, y con ella se podía llenar una botella de Leyden. Sujetar la cometa de la propia llave o de la cuerda con la mano hubiese sido un terrible error. Recordemos lo que le pasó al profesor Muschenbroek. Así que Franklin ataría a la llave un hilo de seda seco que lo aislaría de la electricidad que hubiera almacenada. Una mañana de junio, Franklin observó en el horizonte unas nubes de aspecto amenazador y decidió que era un buen día para poner en práctica su experimento. Así que salió al campo en compañía de su hijo William, de 21 años, y ambos llegaron a un cobertizo que Franklin ya había escogido para la ocasión. Allí podría operar la cometa sin mojarse. Cuando se acercaron las nubes de tormenta, Franklin soltó la cometa. Al cabo de un rato, la cuerda empezó a dar muestras de carga eléctrica. Las fibras sueltas del hilo de cáñamo se repelían unas a otras. Entonces Franklin acercó un nudillo a la llave y ésta soltó chispas. Luego la empleó para cargar una botella de Leyden con la misma facilidad que si lo hubiera hecho con cualquier máquina de fricción. Ya no había duda posible. Durante una tormenta se producían fenómenos eléctricos y tanto el trueno como el rayo eran los efectos de una botella gigantesca de Leyden. El experimento de la cometa fue, aparte de un éxito total, una gran temeridad. La cantidad de electricidad acumulada en la punta metálica de la cometa, en estos casos, es tal que se podía haber producido una descarga de alto voltaje al cuerpo del individuo que lo sujetaba. Otros, que también lo intentaron, después resultaron muertos de esta manera. El propio Franklin reconoció más tarde que lo mejor del experimento había sido salir con vida.